año 1976 hacen crisis las diferencias entre las Fuerzas Armadas y Juan María Bordaberry. El presidente, que se encontraba al final de su mandato, quería reformar radicalmente la Constitución en la que eliminaba los partidos políticos, sustituyéndolos por corrientes de opinión. Esta propuesta no fue aceptada por los militares, lo cual generó cambios en la dictadura uruguaya. La destitución del presidente. El 12 de junio asume como presidente en forma provisoria Alberto de Micheli, siendo sustituido por Aparicio Méndez el 1 de septiembre. Comienza aquí un periodo de gobierno identificado como el más represivo de la dictadura. El Plan Cóndor, que nucleaba a las dictaduras del Cono Sur, estaba en su apogeo. En 1976 es prohibida la tenencia y difusión de obras de Alfredo Zitarrosa junto a otros músicos y artistas. Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado. He colgado los cuadros, he juntado mis libros. Ya no podía sostenerse más, él lo dice con claridad en Guitarra Negra, ¿no? El Uruguay entero le pidió que se fuera porque queríamos que Alfredo viviera, que sobreviviera. Ni hablar de Daniel Biglietti, ni hablar de los olimareños. Braulio fue detenido y torturado, la pasó muy mal en Córdoba. La flor y nata de la canción popular tuvo que irse. No son para los ricos y algunos llega a entrar. Desde el año 73 estaba yo prohibido, desde el 72 estaba yo prohibido en Uruguay. Los años se me confunden. Y yo participé en esa campaña preelectoral del Frente Amplio, cantando en todo el país. Pero a partir del escrutinio, digamos, yo quedé prohibido en Uruguay. Y desde entonces empecé a salir del país. Aunque no obstante, vivía en Uruguay hasta el año 76. Los boliches del Cerrito están llenos de milicos con ropa militar y otros de particular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Cómo se produce este adagio en mi país que vamos a escuchar dentro de algunos momentos? Bueno, Adagio es una canción, te cuento detalles de la cocina, sí. Vamos a decir. Es una canción que yo preparé para un dúo de cantantes femeninas, Marga y Betty, que concurrían a un festival en España y me pidieron una canción para presentar en ese festival. Pero resulta que ellas decidieron no ir al festival y la canción quedó allí disponible para una grabación futura. Tiene la edad de la dictadura prácticamente la canción, en el año 74. Yo espero que la sobreviva, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de su texto es conocido lo que dice. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino. Mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Saliendo del Uruguay en aquel año 76 que digo, yo no podía creer que me había ido, de alguna forma, porque había asumido el exilio como una responsabilidad, como un deber, porque suponíamos, mis compañeros y yo, que era más útil mi canción fuera del país que dentro del país, en aquel momento. Sigue siendo, creo yo, de alguna utilidad mi canción, como la de tantos y tantos otros uruguayos que hemos salido al exilio y estamos desempeñando tareas diferentes en el exilio, pero para hablar de cantores, como la canción de Daniel, como la canción de los olimareños, como la canción de Marcos Velázquez, de Yamandú Palacios, de José Carvajal, de Héctor Numa Moraes, de Roberto Darwin, de tanta gente de mi generación que está en el exilio cantando
dando más vida. Canta mi pueblo una canción de paz. Detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Yo no me quería quedar encerrado acá como una jaula, ¿no? Si podía salir, me parecía que era más importante que yo, como mi poder de convocatoria o de voz conocida o de trabajo a nivel, podía hacer mucho afuera porque no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en mi país, ¿no? En Argentina los olimareños eran muy conocidos, conocidísimos, igual que acá, ¿no? Teníamos mucho peso. Y el golpe de Estado en Argentina fue en el 76, y yo estaba en Argentina y me llevaron preso. Muchas soledades se juntan, muchas soledades a un hombre, muchas voces con nombre, abren las tinieblas y apuntan. Braulio López estuvo detenido en Córdoba en 1976 durante un año. Después del año me dieron la opción a salir a quedar en libertad fuera del país, ¿no? Pero no podía venirme a ningún país limítrofe, en caso de Uruguay, no podía, tenía que irme. Porque ya estaba el Plan Cóndor, todo eso funcionando, todo eso que hoy se está todavía por hacer justicia sobre eso, ¿no? Y estuve unos 3 meses en Madrid y después me fui a Barcelona. Y ahí me quedé en Barcelona hasta que 5 años, hasta que nos fuimos a México. Pepe Guerra, el otro olimareño, se encontraba en Montevideo. Una vuelta apareció un policía con un papelito diciendo que decía, prohibido en todo el territorio nacional, los olimareños. Yo estaba en mi casa, sin firma y sin nada. Y en aquella época tenías que decir, si es un policía. Y le digo al Paco, vamos a hacer algo. Mirá, que hay que ser joven. Y salimos y hicimos en el teatro, un teatrito chiquito que hay, el Tinglado. Las viejitas sacaban, y la gente sacaba los pañuelos, yo veía y lloraban. Hicieron 2 actuaciones bajo el nombre de José Luis Guerra, ya que en el decreto figuraba como prohibido Pepe Guerra. Una jugada muy arriesgada en un momento que había gente desaparecida y la tortura era moneda corriente. En esta calle plantar bandera se bambolea. Pero mirá vos, qué ingenuo, ¿no? Pero sin embargo, hasta que el domingo, bueno, me llevaron preso. Ya le decía al Paco, vamos a ver si vamos al centro, al galpón, a algún teatro de eso, porque no pasa nada. Pero a mí me van a meter para adentro, pero yo... Y en el boliche, que había en la esquina, en la otra esquina, me tomé no sé cuántas jarapas. A mí me van a torturar, pero yo...
Y fui con el documento, ¿no? Yo de traje y corbata había ido, cosa que nunca me ponía, ¿me entendés? Pero había que ir, digo, estos me van a agarrar, pero me van a agarrar de traje y corbata. En el pasillo eran ruidos de máquina de escribir y de cosas, y viene un tipo y me dice, pero Pepe, mirá lo que traigo, que el segundo, yo no sabía que era el segundo, pero parece que era un jerárquico de ahí, yo qué sé. Me dijo que si vos grabás un disco, con la canción Disculpe, y después lo que vos quieras grabar, eso sí, sin nada de protesta. Digo, entonces le digo, pero escuchame, loco. Disculpe, lo pasan a prepo por la radio y el pueblo no quiere Disculpe. Para eso invento una canción, yo con un tremendo cagazo ahí, ¿me entendés? Yo para eso invento una canción, pero ¿qué voy a grabar Disculpe? Decirle al segundo que no me voy a meter con Disculpe ahora. Increíble. Los tipos se fijaban en el poder de la canción. Al otro día me apareció un tipo con un libro negro así, donde estaba toda la historia de los olimareños, lo que habíamos firmado, los viajes a Rusia, los viajes a Cuba, todo. Un libro negro de tapas negras. Lo abrió el tipo. Y yo decía, sí, ¿y le pagaban en rubro? Sí, en rubro. Sí. ¿Y qué quieres? De tapas negras, flaco, de tapas negras. Era brutal. Además, los tira todo. Primero tuve una reunión con todos los tiras y me decían, ¿y qué va a hacer con el equipo de música que tiene en su casa? ¿Y yo qué voy a hacer? Y no sé. No, porque mire que la cosa es brava para usted, ¿eh? Pero como me hablaban de usted, yo ya vi que era suave. Desde las primeras horas de la mañana del 23 de septiembre, miles de niños llegaron a la Plaza Independencia para depositar una flor al general José Artigas. ¡Artigas! ¡Héroe máximo de nuestra independencia! ¡Qué emoción me embarga cuando me acerco a tu monumento! ¡Gracias, Artigas, por la patria que nos diste! Pero también a los 129 años de su muerte, las Fuerzas Armadas y el pueblo oriental, unidos con el ideal de Artigas, se encuentran en la enorme tarea de reordenar la nación con el valor, el desinterés y la serenidad que de él aprendimos. Desde luego, y más adelante destacó. Pero os aseguro que en la que se encuentran empeñadas las Fuerzas Armadas visan la libertad, la seguridad y la igualdad de los ciudadanos, el objeto y el fin del gobierno, como lo dijo Artigas. Tanto para la derecha como para la izquierda uruguaya, el general José Gervasio Artigas fue uno de los principales referentes. La dictadura cívico-militar también se encargó de hacer calzar el ideario artiguista bajo sus acciones. Eran momentos de mucha tensión social. En ese contexto, comienzan a surgir algunos espectáculos en salas de teatro. En 1976, el grupo Nosotros Tres, de Darnoyans, Galemire y Eduardo Rivero, actúa en el Teatro Shakespeare and Company. Hacer un recital entero, aunque fuera en una sala pequeña, a mí me resultaba difícil, era bien difícil. Entonces yo pensaba en Galemire, que era un gran compañero que estaba medio en banda en esa época, y tenía un dúo con Eduardo Rivero. Entonces dije, ¿por qué no llamarlos a los dos y hacer un recital? Nosotros teníamos pensado hacer de repente una función nada más. E hicimos como 9 funciones. O sea, agotó todas las posibilidades de nosotros, ¿verdad? A pura puerta cerrada, censando gatos y envidos, acólito de barajas. Las buenas experiencias en el terreno musical no se repitieron en la vida privada de Eduardo Darnoyans.
había ido preso en el año 76, no sé cuántos días porque perdí la cuenta, ahí con una capucha, todo así encapuchado. Yo andaba en el centro y mi señora estaba en la casa de unos tíos de ella y la llamo, entonces dice Laura, dice, mira, dice que te van a hablar, la voz de ella no era muy buena y era esta gente que me andaba buscando. No te exilies, me decía. Como creyendo que yo me hubiera ido y yo andaba haciendo bueno, de ahí fui a donde estaba Laura y bueno, de ahí hasta varios días después no supe dónde andaba. Me hicieron bajar escaleras y bajar escaleras y bajar escaleras y bajar escaleras y bajar escaleras. Y después dije, bueno, párese ahí hay una pared, bueno, contra la pared. Quede contra la pared. Siente la pared atrás, pero quede de pie, no se recueste en la pared. Mire que hay guardia acá. Y en efecto, o sea, no. Tuve de platón no sé cuánto tiempo hasta que un día me senté. Nadie me dijo nada, así que seguí sentado. Hubo gente que pasó muchas cosas peores que uno, pero muchas. Mucho dolor, mucha injusticia, ¿no? Pero el solo hecho de que te pongan una capucha ya es un apremio físico. No te hacemos pomada porque ya sos famoso. Eso fue lo que dijeron. Yo no sabía por qué estaba ahí, hasta que en cierto momento me llaman a mí. Aparte justo me habían sacado la capucha y veía eso de frente. Había 3 sombras detrás. Entonces me entraron a leer una posible declaración mía que decía que yo había ido al Festival Mundial de la Juventud Democrática en Berlín Oriental de aquella época. Me habían hecho ir hasta allá y después de eso andar por Hungría, Bulgaria, hasta llegar a la famosa Unión Soviética, donde hacíamos toda clase de cursos de guerrilla urbana, de esto, de lo otro. Fabricábamos bazucas con caños de chimenea que disparaban, todo casero, que disparaban supuestamente bombas Molotov. Yo supongo que eso se habrá hecho, pero yo nunca lo hice. Y acá nunca nadie tiró eso tampoco. Así que me parece que le estaban agarrando medio grueso. Entonces yo intenté explicar que no he ido nada a Berlín. El Darno, pobre Darno, se la ligó, no sé por qué, porque él no había ido a Berlín, pero buscaban un Eduardo. En cierto momento las luces se entraron a ser menos fuertes. Yo logré distinguir a mis interrogadores. Eran a la izquierda, a la derecha en realidad, pero a la izquierda mía, un tipo que se llamaba Alférez da Silva. Era un tipo que estaba asimilado en la Marina, por eso tenía el clavo de Alférez. Después en el centro había un tipo de apellido Alén Castro, o de Alén Castro. Y a la derecha, mi derecha, un sujeto bastante siniestro que me costó reconocer en aquel momento. Su nombre es Ariel Ricci, fue un conocido batidor, traidor de la UJC. Un cartel preso en un muro, una paloma dañada, el batallón de una verja, un aroma de genciana. De ahí en adelante pasamos al régimen de libertad vigilada. Libertad vigilada quiere decir presentarte cada 10 días en la unidad militar, o en este caso naval, a afirmar que vos estás acá en Montevideo, que vivís donde vivís. Yo estaba preso en Montevideo. Para salir de Montevideo, para ir a La Paz, yo tenía que llevar un salvoconducto que me daban. Pero yo no le hice caso porque el aire me sobraba. De 2 años y medio firmaba como libertad vigilada a alguien que había salido de libertad, con 5 años en cana de tupa. Y yo por nada había comido lo mismo. Yo... Las manos en los bolsillos, sin un dintel, parece cosa de tango. Un dúo
dúo que comienza a trabajar en 1976. Washington Carrasco y Cristina Fernández con el espectáculo Inti Canto. Y entonces ahí Washington nos llama a Siboney Montaldo, que era mi compañera en ese momento de canto, y yo, y después otro compañero que era Daniel Queiroz, que era instrumentista, tocaba charango y guitarra, excelente. Y entonces allí comenzamos a trabajar en el año 76 Inti Canto, ¿no? Que era todo un recorrido por nuestro Uruguay y por Latinoamérica de canciones. Que iluminas el suelo americano. En aquel momento, cuando salimos a cantar, bueno, algunas críticas decían que éramos muy eclécticos. Se tocaban instrumentos de distintas áreas latinoamericanas, pero no era una copia exacta porque nunca quisimos. Aquel cielo azul jacinto. Y de que se conocieran los textos, sobre todo, que es a lo que nosotros le damos mucha importancia. De esa época nacieron Bajo del Árbol Tambor de Humberto Megues, Las Cometas de Juan Carlos Legido. Mucha poesía de Idea Vilariño. Así fue que comenzamos con Inti Canto, que quería decir sol y canto. Nosotros estuvimos en el Teatro del Centro, es en ese espectáculo que tenés una cercanía con la gente fantástica, ¿no? Y nosotros podíamos mirarlo a los ojos y después eso la gente te lo agradecía de una forma que era increíble, ¿no? A veces te hacía llegar a las lágrimas porque había gente que te apretaba el brazo y decía, qué suerte que están acá, dice, tengo un hijo adentro. Era, en cierta manera, es difícil decirlo, pero era hermoso llegar de esa manera, ¿no? Como entre líneas, con gestos, con lenguajes distintos. Vos sabías que lo que estabas cantando le estaba llegando a la gente. La cometa es el alma de los pájaros muertos que reviven en el cielo su plenitud viajera. Desde el hilo tendido como arado de viento, asciende al infinito su flamante alegría. Cometas en las playas, cometas en los parques, cometas en las copas, aún tierna de los árboles. Una de las experiencias más recordadas de aquellos años fue los que iban cantando. Un latido de vereda, de juegos y vida. En el 77 simplemente se da que ese grupo de muchachos con intenciones en lo artístico, en lo específicamente musical, en lo artístico y en lo, digamos, en lo político, en un sentido amplio, articulan un primer espectáculo que se hace en un local pequeño, o relativamente pequeño, que era Shakespeare and Company. Eso resulta un éxito muy grande. Aquel pueblo rincón de tus besos, cómo me gustaría cantarle, y que vieras que estoy adentro con mis sueños traídos de antes. Y eso se traslada al teatro circular y se transforma en un boom. Y empieza a producirse un fenómeno muy extraño, con un producto de mucha elaboración, muy refinado, con una cantidad de rubros cuidados, con cosas estudiadas, digamos, de una aparente espontaneidad de manejo. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve. Detrás del lanzamiento de los que iban cantando había nombres muy importantes dando sus opiniones, de alguna manera controlando, dirigiendo o sugiriendo cosas para de un solo golpe promover a 4 cantantes solistas. Además había un nivel de discusión muy grande entre ellos. Eso logra una adhesión muy grande
pero lo que provoca es el comienzo de una etapa diferente, que eso es lo que es históricamente importante. De una cosa que no está prevista por la censura o por la represión, con nombres que no están en las listas de los prohibidos y que están arriesgando la vida cotidianamente. Albañil yo soy, también cantor, me voy y vengo el jueves si lo que canto duele. Y el director de en aquel entonces de allí, Coriún Ajaronian, había resuelto por razones de economía y también para tratar de captar lo que el grupo era en vivo, los que iban cantando, que era muy interesante en vivo, hacer una grabación simulando adentro del estudio, ¿no?, para tener las comodidades de los micrófonos, el técnico, todo, pero simulando como que fuera un recital. Entonces se había convocado gente para que fuera. Medio mundo, de afuera, qué bien, de adentro, no sé. Estaba fuera de lo que pudiera ser considerado música popular hasta ese momento. En mi cabeza fue una campana, un resonador muy fuerte los que iban cantando. Salirse totalmente de cualquier molde y hacer una música libre. Mucha innovación, mucha originalidad, mucho tirarse al agua, romper códigos de la canción estándar. Una de las cosas que fueron interesantes en esa generación, el instalarse en una tecnología pobre y una limitación material y crear a partir de ella sin problematizarse por esa limitación. Porque el movimiento rockero dependía exclusivamente de la amplificación y ese era un problema, era una limitación. Quien tenía el poder cortaba el sonido. Entonces, a partir de esa pobreza de medios, nosotros teníamos que generar hechos artísticos. Por eso, en muchos de los casos, además de nuestras guitarras, tocar con chatarra. Realmente tocábamos con porquerías, con pedazos de mampostería, con cajas de fósforos, con lo que tuviéramos a mano. La nieve baja del cerro, blanqueando la espuma el río, y el río se va a la nube. Libre como el canto mío. No quieran ponerme moldes para cantarle a la tierra. Yo canto con toda el alma, pero canto a mi manera. La forma de pararnos encima del escenario fue totalmente distinta a la de la generación precedente, que aparecía generalmente atornillada a una butaca cantando frente a un micrófono. Nosotros muchas veces no utilizábamos micrófonos y utilizábamos todo el espacio, generando una especie de sensación de estéreo natural, metiéndonos entre la gente. Uno puede decir que hay como caminos de lenguaje, ¿no? Que uno puede ser la vía latinoamericanista, ¿no? Se le pone quena y charango a todo, buscando una salida. Otra puede ser la vía jazzística, bossanovística, de poner la armonía bossa nova y a cuánta chacarera se te cruza por el camino, como búsqueda de ver por a dónde agarramos, ¿no? Otra vía puede ser una vía más culterana, de ponerle emisión de operística o lírica de cámara, armonía eclesiástica, cuánto candombe para mejorar la cosa, grupos vocales y demás, son todas posibles, ¿no? Los que iban cantando mezclaron en una vía de tener una cabeza abierta para la música culta latinoamericana contemporánea, una búsqueda tímbrica, una búsqueda de austeridad, cuasi con ribetes indígenas. A orillas de Arroyo Chico vive el chiflado Manuel, su mujer y sus 2 hijos y su perro Cascabel. No sé lo que piensa usted. Procurábamos trabajar sobre la base de resultados no conocidos de antemano, pero respetando la tradición precedente. Chiquititos enfermos con mucha tos. Manuel deja su ranchito, va a buscar a algún doctor. No sé lo que piensa usted, pero yo pienso que... Al mismo tiempo, funcionaba un grupo importante de artistas en la cava Café Concert. Uno de los 2 grupos fundamentales, que es los que iban cantando, ¿no?, que reúne a un grupo de artistas montevideanos de excepción. Y por otro lado, en la cava del Virrey, se juntaba más bien la línea de los neofolclóricos. La movida con mayor respuesta periodística fue ahí en esa instancia, ¿no? Porque Benavides tuvo oportunidad de desarrollar un programa
de radio que llamó Canto Popular y Trovadores de Nuestro Tiempo. Y a partir de allí se generó un espectáculo que se hizo en la Cava Café Concert junto con Elías Turubich, que fue uno de los pioneros en la cosa. Y allí nació el Gaucho Solo, porque se necesitaba algún personaje de humor. Allí participaron el Grupo Vocal Universo, Carlos Benavides y Los Eduardos, junto a Benavides, ¿no? Y fue una respuesta impresionante de la gente. Bueno, ahí lo que hacíamos era toda una parte de música clásica en guitarra, mientras el Bocha explicaba lo que era el canto popular en versos, ¿no? De ahí entramos a toda una parte de un recorrido de canciones. La gente se animó a ir a esos espectáculos de música y la verdad que se llenaba de gente. Llegamos hasta... Cantábamos viernes, sábado, y los sábados llegamos a hacer dos espectáculos. Los domingos hacíamos una vermú, como se llamaba, de tarde, y el espectáculo de noche. Vos me hablas de las rocas, del mar golpeando, de una barca que pasa, y yo veo un caballo. ¿Qué querés? Soy del campo. Muchos de estos músicos comenzaron a contactarse en su localidad natal alrededor de un profesor de literatura que en su casa compartía y opinaba sobre música, literatura y arte, entre otras cosas. Ese profesor era Washington Benavides, quien luego que en 1955 le quemaran su primer libro, Tata Vizcacha, en una plaza pública acusándolo de comunista, se transformó en una personalidad conocida de la zona. Su casa era como una especie de cuartel general del canto popular y de la poesía. Yo en casa de Benavides aprendí a no tener esquemas. Tenía un magnetismo especial en las clases que él daba en el liceo, ¿no? Yo fui alumno de él el tercer año del liceo y después en preparatorio. En lo del Bocha no se iba a perder el tiempo, ni se iba a leer poesía por leer, ni a recrear canciones por recrear, se iba a construir. Era un taller, verdadero taller de música, de poesía, de pintura, de fotografía. Aprendí el espíritu crítico y exigente conmigo mismo, ¿sí? Que uno tiene que dar lo mejor de sí mismo, no solo por los demás, sino por uno mismo. Bueno, algunos de esos que estábamos en ese grupo los vinimos a Montevideo y cada uno siguió su camino, ¿no? En un bar me despachaban todavía, pero ¿qué? Bueno, ser un músico izquierdista y aparte discípulo de Benavides, izquierdista, un rojo y confeso y con verso, con verso y confeso, las dos cosas, éramos excluidos de la sociedad, ¿verdad? Nosotros no éramos parte de Tacuarembó. Ya desde que tuve uso de razón, sufrí la Guerra Fría. El anticomunismo en el interior era duro. Antiprogresismo, a decirlo de alguna manera, para no cerrar solo con... También a nivel de mi padre como funcionario de un trabajo. Lo vivíamos a eso. Después que me había decidido a irme de Tacuarembó, me vine a la facultad y no tenía permitido estudiar por el Ministerio de Educación y Cultura. Tenía una sanción por haber ocupado el Instituto Normal de Tacuarembó junto a varios compañeros el día del golpe de Estado. Darnoyán también quedó en la misma situación y dos o tres compañeros más. Nosotros estábamos a 400 kilómetros recibiendo la influencia de un movimiento que recién empezaba a despertar en Brasil, que era la Tropicalia, que se ligaba con la poesía concretista brasileña, cuando en Montevideo se estaba con la bossa nova epigonal. Este grupo de muchachos que creció artísticamente alrededor de Washington Benavides fue bautizado por el periodista Carlos Martins como el Grupo de Tacuarembó. No era ningún grupo, no era que nosotros tuviésemos una agrupación Lugola o con cosas por el estilo. Era un grupo de jóvenes que se reunía
principalmente con un profesor que era yo, pero que de ninguna manera nunca me sentí, por más que me digan maestro, yo jamás me sentí maestro de nadie. Yo pensaba que era una especie de persona un poco mayor que ellos, que estaba en la misma, buscando, tratando de encontrar cosas, y entonces va saliendo algo realmente importante y diferente. Porque si hay algo que ustedes difícilmente podrían localizarle influencias, es Darnoyan. La voz de Darnoyan es un trabajo vocal el que tiene Darnoyan, un dominio. Manuel Flores va a morir. Eso es moneda corriente. Yo hago un melisma sobre las consonantes, es imposible hacer un melisma sobre una S, muy difícil, sobre una R, pero sí sobre una N, sobre una N, sobre una F, es imposible, F imposible, no, imposible, pero N, M, L. Bueno, los estudios de humanidad no fueron en vano, ¿no? La L, la M y la N pertenecen a un grupo parecido de vocales, y buscando mi propia escena. Mi escena y mi dicción en la escena. Este surgimiento de nuevos músicos vino acompañado de búsquedas y hallazgos en lo musical. Hay una forma de canto que se afirma en la década del 60 y que están vinculados con la forma de bien emitir la voz en el micrófono, en la radio. Tanto los olimareños como Biglietti como Citarrosa han sido locutores antes de ser cantantes populares. Sí que eso es un dato bastante importante. Y había un modo de emitir la voz que tenía que ver con ese buen gusto de lo aceptado. En la generación de 77 hay algunos que conservan ese tipo de emisión, pero otros la rompen intencionalmente. Uno de ellos es Maslía, la rompe frontalmente y hace una emisión que podemos calificar como de desagradable, entre comillas, adrede, como forma de agredir también. Fernando Cabrera, que era tenor madrigalista, pero sin embargo canta buscando una emisión muy particular, digamos afeada de alguna manera. No es... en ese caso ahí tenemos dos casos de rompimiento. Y en el caso de Carlos Benavides está rescatando el canto muy agudo, el pasaje al falsete, de la tradición del estilo, de los estilistas, de los cantantes de estilo, cosa que no era bien vista en la década del 60. Cada uno se maneja también con las limitaciones que tiene, ¿no? No todo es hago lo que quiero. Por cierto que la naturaleza no me dotó de voces tan hermosas y tan tímbricamente tan llenas y ricas como las de Citarrosa, Daniel Biglietti, Pepe Guerra. Mi voz es más aguda, es más tensa, más metálica. Ahora ya llegó el momento de dormir un rato, dijo Cuervo Blanco que me tiene a cargo, saca una jeringa, cárgueme. Te encontrás con algunos intérpretes que sí tratan de pronunciar entre comillas bien, o sea que en realidad falsean la pronunciación corriente, ¿no? Así como también dentro de tipos muy diferentes también se encuentra gente que pronuncia igual que habla, igual que como habla, ¿no? Ese también sería mi caso. Es un ejercicio absolutamente natural, sin reflexión, sin análisis. Vos hablás nomás, no te pones a pensar a ver la A, cómo salió, o si estoy más agudo o más grave, o si hice énfasis en esta J. No, uno habla y chao. Yo sigo tratando de lograr eso cuando canto, dotar al canto también de las inflexiones y las rítmicas del habla. Cuando me fui a Uruguay yo no componía canciones, solamente había escrito una. Se llama ¿Te acordás, hermano?, que está en el primer álbum. Yo era bajista. Y al llegar a Europa empecé yo también toco la guitarra, empecé a componer y a componer y a componer, y conocí a un productor. Entonces decidí ahorrar
unos pesos y pagarme un estudio. No tenía cómo pagarle a los músicos, toqué todos los instrumentos. Después, bueno, me volví loco con una mujer, me fui con ella a México y nos vinimos a dedo hasta Uruguay. Yo con la maqueta adentro de la mochila, atravesando montañas, desiertos, la selva, yo qué sé. Y con un profundo miedo fui a la casa de Corín Aronian, que tenía un buen grabador, a ver si no se me había estropeado la cinta. Y él la puso y la cinta andaba bien. Y me dijo, ¿qué vas a hacer con esto? Y yo dije, bueno, esto es una maqueta. A mí me gustaría grabar un disco. Me dice, una maqueta, todo está mejor grabado que todo lo que se hará en Uruguay. O sea, bueno, yo había grabado un estudio de 6 canales allá. Me dijo, maqueta nada. O sea, si vos nos das estos 4 temas, nosotros ponemos el sello Ayuí, producimos 6 temas más y sacamos un disco tuyo. En el mes de abril de 1977, Jaime Ross presenta su primer disco, Candombe del 31. Más allá de su toque personal y una constante referencia a cosas muy uruguayas, la mayoría de sus canciones fueron compuestas en Francia. El estar lejos para mí fue un motor creativo, de ver lo malo de mi país, lo bueno de mi país, de confirmar, constatar toda aquella ideología de la generación del 73, de lo importante que era hablar con voz propia, no solamente en el idioma, sino también en el idioma musical. El mundo era así. Si vos te parecías a alguien, estaba mal, pero estaba muy mal. Entonces, esto hacía que fuera necesario que cada uno, cuando mostrara lo que hacía, bueno, tenía la obligación de ser original. No lindo, capaz que era horrible, espantoso. Esa búsqueda llevó a que Jaime Ross investigara y aportara nuevos caminos al formato murga canción que habían desarrollado los solimareños y el Sabalero, entre otros. Para empezar te digo que no tiene nada que ver con lo que habían hecho el Sabalero y los solimareños y Rubén Lena como compositor previamente. En lo que tiene que ver es que ellos hicieron murga canción, pero en la forma de tocarlo, o en la forma de sentirlo, o incluso en la forma de fusionarlo, no tiene nada que ver. A mí me tiraba más la fusión del candombe beat y también de lo que a partir de ahí yo quería hacer, que era algo que lo tenía acá, metido acá, que era la murga beat. Cometa de la Farola, en los hechos, es la primera murga beat que se hace. En el momento de adaptar un género como el murguístico, en donde hay bombo, redoblante y platillo y un coro, cuando tenés una guitarra, bueno, ¿qué haces? Cantar, cantás, pero uno tiende a imitar o a sustituir a los instrumentos que suenan en la percusión. Entonces, bueno, yo pensé, el platillo hace esto. 1, 2, 3, va en el segundo golpe. Y el bombo, Cometa de la Farola, niño del mar de Rodó. Entonces acá, estos 3 dedos están en el platillo. El pulgar haciendo el bombo. Por ejemplo, un año después en retirada arrancaba así, haciendo el platillo. Recordaron sus labios la diferencia del gusto del café. Todos uno solo y la nostalgia es espejismo no más. Se clavó su mirada en la leyenda que ordenaba en francés. Mis pies sobre la ruta, mi pensamiento vuela universal. El viento lo entonaba
se acordaban de un saludo cordial. La música inmigrante le preparaba un cuento casual. Ya no vuela, papel picado. Rumbo se funda, como te decía, a mediados por junio, por ahí del 79, y el modelo de alguna manera lo daban los que iban cantando. Digo el modelo porque los que iban siempre, hasta el final, siempre fueron solistas que se juntaban para hacer un grupo, pero seguían conservando el carácter solista. Y el Rumbo empezó con esa perspectiva. Lo distinto y lo crucial, diferente a los que iban cantando, fue que Rumbo apenas empezó a trabajar como grupo, siguió como tal. Pasaron los zapatos ilusionados. Esto es importante porque siempre se asocia el tema de la dictadura como una cosa, bueno, obviamente muy oscura, como si uno cuando habla de la Edad Media y como una edad oscura. Y bueno, desde el punto de vista histórico, sí, pero nosotros éramos gente de 20 años, con el espíritu y la alegría y las ganas por vivir de 20 años, y encontramos esa beta para poder trabajar. Entonces era sobre todas las cosas era muy entretenido. Eso no quita que fuera riguroso, porque por otro lado estábamos estudiando, casi todos estábamos estudiando y participamos de esos cursos, y participábamos de la idea de que la canción era un elemento políticamente importante y había que hacerla muy bien. Hay una finalidad muy obvia de continuar desarrollando lo que puede ser una música local, por una necesidad ecológica de seguir desarrollando las diferencias, ante una necesidad política de homogeneizar culturas. Y como decía Alfredo Zitarrosa, la mejor canción es la más política y viceversa. El señor director y la señora maestra dicen, estos chicos tienen pájaros en la cabeza. Más allá de nuevos grupos e innovaciones musicales, también aparecieron nuevos exponentes que continuaban explorando caminos abiertos por la generación exiliada. Gatos que conozco son buenos gatos, los gatos que conozco son buenos gatos, que cantan a sus gatas pese al zapato. El tema de Víctor Lima y de Rubén Legrand son fundamentales. A mí me marcó profundamente la obra de los hermanos, eso que estaba escuchando, ¿no? Esa cosa que muy de acá, esa cosa de que los paisajes y los personajes no eran de otro lado, donde vos empezabas a conocerte, a encontrarte. A mí no me gusta cantar solo, no me atrae cantar solo. Disfruto mucho el sonido de las voces juntas. Me gusta el desafío de armonizar. En el capítulo siguiente, son años de auge para la música tropical. En años de auge de las discotecas, las medidas de censura eran protagonistas. Veremos sus requisitos y repercusiones. Los gatos que conozco son buenos gatos, los gatos que conozco son buenos gatos, que cantan a sus gatas pese al zapato. Los gatos que me gustan son desconfiados. ¿Por qué?